tal otra partida? ¿Y si pierdo? No, esta vez ganaré seguro. Mierda, ya he perdido tanto. No, esta vez lo ganarás seguro. Eso es lo que pensé la última vez también. ¿Qué tal un juego rápido? Me quedo con el blanco. Además, tendrás ventaja. Alfil y torre. Y 3 minutos. No es suficiente. 5, que sean 5. Vale, vamos. Dime, ¿te gusta cuando te mienten? Si has conseguido engañar a una persona, no significa que sea un tonto, sino que han confiado en ti más de lo que mereces. ¿Y qué tienen en común las mentiras y la confianza? Una mentira es una distorsión deliberada de la verdad que se dice para engañar a alguien, mientras que la confianza es la seguridad en la sinceridad, la buena fe y la fidelidad de alguien, y en base a esta confianza se forma una actitud hacia la otra persona. Puede parecer que estas palabras tienen significados diametralmente opuestos, pero como vemos, la mentira no podría existir sin la confianza. Al fin y al cabo, una persona es la más fácil de engañar cuando confía en el que engaña. ¿En quién confiamos más? En primer lugar, en nosotros mismos y en nuestros allegados, en aquellos con los que compartimos nuestros secretos y también en aquellos a los que trasladamos la responsabilidad. Diversas figuras de autoridad que, según creemos, saben más y mejor que nosotros. Y todos estos casos tienen excepciones. Después de todo, cuando la gente sigue a una figura de autoridad, a menudo se encuentra en situaciones difíciles y a veces incluso muere. El miedo a responsabilizarnos de nuestra vida y la pereza para averiguar lo que ocurre nos hace delegar en otras personas el derecho a controlar nuestra propia vida. ¿Cómo es esto? Es un comportamiento infantil. Muy a menudo, siendo adultos, las personas siguen siendo niños. Al fin y al cabo, un niño siempre necesita un adulto y protección, alguien en quien apoyarse. Un niño siempre es más fácil de engañar. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Es el conocimiento y la experiencia. Si un niño no los adquiere, seguirá siendo siempre dependiente y controlado. Existe un fenómeno muy extendido en el mundo, llamado capitanismo. Consiste en que los miembros del equipo se pliegan a la opinión del líder, al que consideran con derecho y supuestamente más competente. También muestra que los líderes a menudo no se dan cuenta del impacto que su estatus y experiencia tienen en las personas que les rodean. Este comportamiento es extremadamente peligroso debido a la inacción de los miembros de la tripulación cuando el capitán toma una decisión obviamente equivocada. Los expertos que estudian los accidentes han escuchado en repetidas ocasiones grabaciones de catástrofes que indican un error evidente del capitán, que no fue corregido por otro miembro de la tripulación. Tomemos, por ejemplo, el conocido caso del vuelo accidentado de Air Florida, ocurrido cerca de Washington D.C. en 1982. El 2 de octubre de 2022, la revista Forbes publicó una conversación de la tripulación grabada por los registros de vuelo antes del accidente. Comprobemos de nuevo si las juntas de las alas están heladas. Llevamos demasiado tiempo aquí. No, creo que deberíamos despegar en 1 minuto. Aún así, hay algo mal aquí. No, eso no está bien. No, eso es correcto. Bueno, puede ser así. Larry, vamos a caer. Lo sé.
Este sonido se cobró la vida del comandante, del copiloto y de 76 personas. Este es solo un ejemplo trágico de cómo los miembros de un equipo ceden a la opinión de un líder, uno legítimo y supuestamente más competente. A pesar de que el copiloto tenía experiencia y conocimientos y veía claramente los problemas. Sin embargo, estuvo de acuerdo con la opinión de la autoridad representada por el primer piloto. El hábito criminal de trasladar la responsabilidad al líder devalúa la vida de otras personas y a menudo conduce a su muerte. En esta situación, el copiloto confió ciegamente en su comandante. El efecto del capitanismo funcionó para él. Pensó que el capitán sabía más y que tomaría la decisión correcta, y creyó en estos pensamientos. Incluso si algo sale mal, el capitán será responsable de ello. Piensa, solo era una sugerencia en la mente del copiloto, trasladar la responsabilidad al comandante. Estar de acuerdo con esta propuesta costó la vida de todos a bordo. Puede surgir una pregunta razonable. ¿Quién da las sugerencias en nuestra cabeza y quién decide si está de acuerdo o no con ellas? Sabe, Igor Mikhailovich, usted ha dicho lo importante que es no solo la tripulación, sino cada persona para salvar este barco. Recuerdo que cuando había investigaciones sobre barcos que se hundían o cuando había investigaciones sobre aviones que se estrellaban, revelaron un problema importante. Este problema se llama capitanismo, cuando los miembros de la tripulación sabían perfectamente cómo evitar realmente la amenaza, la caída y el naufragio. Sí, pero ellos confiaron en el capitán, que era incompetente en ese momento. Por lo tanto, entendemos qué tipo de responsabilidad tiene cada persona en tiempos tan turbulentos. Al fin y al cabo, en tiempos de incertidumbre, la gente se mira entre sí, de hecho. Pero, ¿cómo reaccionar ante tales situaciones? ¿Sabes qué es lo más interesante? Que ahora, en los tiempos de la incertidumbre, y realmente estamos en los tiempos de la incertidumbre, amigos míos, estamos en el periodo de la encrucijada. Solo nos acercamos a esa piedra para decidir hacia dónde debemos ir. Así que lo más desagradable en este momento es que cada uno de nosotros sabe a dónde debe ir. Cada uno de nosotros sabe lo que debe hacer. Pero somos como ovejas. Confiamos en nuestro capitán, pastor, para que nos dé una orden. ¿Acaso no es cierto? Cada uno de nosotros puede hacer mucho más. Cada uno de nosotros es capaz de mucho. Pero estamos esperando que lo haga alguien más. Sí. Esas, digamos, personas inteligentes y maravillosas que han conseguido encontrarse a sí mismas en esta jungla del mundo, están haciendo todo lo posible ahora mismo para despertar al resto. Al fin y al cabo, profundicemos, desde 1996, cada vez más personas se han dedicado a estudiar ese mismo clima. Son muchos los científicos que participan en ello y que siguen participando ahora. ¿Y cuántos de los que querían decir la verdad salieron y empezaron a hablar? Nuestros amigos, esos científicos que trabajaron con nosotros, ¿cuántos de ellos fueron asesinados? ¿Y quién los mató? Una simple pregunta. En realidad, fueron los que nos mintieron y nos programaron para que otros ni siquiera se atrevieran a abrir la boca, mientras nos roban nuestro dinero, escondiéndose detrás de un mítico cambio climático causado por el factor antropogénico, que supuestamente el CO2 había destruido todo aquí. Después de todo, la gente inteligente se dio cuenta ya entonces de que eso era una mentira, y que no se trata de un ciclo menor que tiene lugar casi cada milenio, que la temperatura sube, luego baja, luego hace frío, y una especie de pequeños vaivenes por lo que pasa a nuestro planeta, sino que esto es realmente un problema serio. Es aquel del que se nos advirtió hace milenios, y estamos entrando en ese ciclo. De hecho, no estamos entrando, sino que ya hemos entrado. Ya estamos en el año 2022, y él se ha manifestado. Hay un antiguo proverbio italiano: Señor,
protégeme de mis amigos, puedo ocuparme de mis enemigos. Al fin y al cabo, no suelen traicionar las personas más cercanas, aquellas en las que más creemos y confiamos. Y de nuevo nos encontramos con la confianza. ¿Por qué es más difícil que nos engañen los desconocidos que los cercanos? Porque no nos fiamos de los desconocidos. Aunque en los momentos difíciles nos ayudan y rescatan tanto las personas cercanas como los completos desconocidos. Смысл слова «доверие», приведенное в словарях, не соответствует тому смыслу, в котором мы это слово употребляем. Рассмотрев множество примеров употребления слова «доверие», можем сделать вывод, что доверие — это позволение кому или чему-либо получить власть над тем, что находится во владении позволяющего. El significado de la palabra confianza que aparece en los diccionarios no corresponde con el sentido en el que utilizamos esta palabra. Después de considerar muchos ejemplos de uso de la palabra confianza, podemos concluir que confianza significa un permiso a alguien o algo para obtener poder sobre algo que pertenece a quien lo permite. Confiar significa dar acceso a las posesiones de una persona, no solo a las materiales. Confiar la vida a un médico significa un permiso para que el médico tenga poder sobre nuestra vida y haga con ella lo que considere oportuno. Confiar un secreto a un amigo significa dar a un amigo acceso a un secreto. Si hay muchos objetos de confianza, la gente no suele enumerarlos, sino que simplemente dice, confío en esta persona. Pero esta frase siempre implica cosas concretas que se confían. Información personal, bienes materiales, salud, bienestar de un hijo, etc. La frase, confío en esta persona, no indica que se le confíe todo por completo. A menudo se equiparan las nociones de confianza y seguridad, pero esto es un error. La confianza se basa en la confianza, pero no lo es. Primero, una persona adquiere la seguridad de que aquel a quien va a confiar algo tiene todas las cualidades necesarias para disponer de esta cosa correctamente. Y luego está la confianza, es decir, el permiso para obtener poder sobre esta cosa. ¿Dónde está la verdad en todo esto? Después de todo, la confianza es un sentimiento muy importante en las relaciones entre las personas. Genera un sentido de unidad. Genera un sentimiento de amor. Después de todo, amar significa ser uno. ¿Cómo podemos aprender a no equivocarnos con las personas, manteniendo una pureza y una apertura de mente? ¿Cómo podemos salir de este círculo vicioso? ¿Y dónde vive el mentiroso más hábil que nos mete en problemas todo el tiempo, tanto con las personas que nos rodean como con nosotros mismos? La respuesta es sencilla y complicada al mismo tiempo. El mayor enemigo se esconde en el último lugar en el que buscarías. Ответ прост и сложен одновременно. Самый величайший враг прячется там, где вы меньше всего будете его искать. Jaque. Aquí vamos de nuevo. Estoy harto de todo esto. Tu jugada. No podemos fallar. Otra vez la misma trampa. No. La recuperaré, definitivamente la recuperaré. Comprobado. ¿Por qué estoy perdiendo de nuevo? Y quiero saber la verdad. Mucho conocimiento, muchas penas y ya tienes bastantes. Una más, una menos. Estoy enfermo. Quiero saber. Esta fiesta es parte de un gran juego. Todos estamos en este juego. Todo el mundo juega. Entonces, ¿cuál es el punto? En cualquier juego, siempre está el que dirige el juego y el que se la juega. Y si no ves quién está siendo jugado, entonces tú eres el que está siendo jugado. ¿Cuál es el truco? Tomar todo. Tomar todo. Solo tienes una oferta. Recuerda, la aceptas. Es un señuelo. ¿Qué quieres decir? Bien, recuerda la historia con la cripta. La misma sugerencia para empezar un juego. ¿Estuviste de acuerdo? Sí.
Eso fue bien al principio. Eso es un señuelo, ¿lo entiendes? Creo que empiezo a entenderlo. Pero, ¿cuál es la conexión? Cuanto más crees que tú mismo diriges el juego, menos lo controlas. Es solo una sugerencia para creer. La primera regla del truco es sugerir a tu víctima que es el dueño de la situación. Existe la segunda. Y la segunda regla, y la más importante, es que la víctima no debe adivinar que se trata solo de una sugerencia con la que puede no estar de acuerdo. ¿A quién oigo? ¿Has adivinado ya dónde se esconde tu peor enemigo? Así es, el engañador se esconde dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza animal, conciencia. Es la que piensa dentro de nosotros, habla, muestra cuadros e imágenes dentro de nosotros y con su ayuda nos manda. Pero en esencia, un humano es la personalidad, la que observa todo esto y elige a cuál de los dos propuestos por la conciencia dar su atención y qué empezar a poner en práctica, qué pensamientos, palabras y hechos. Tal vez ahora, cuando sepas esto, querrás deshacerte de la conciencia y eliminar al malvado engañador. Tenemos que decepcionarlo. No funcionará. Luchar contra la conciencia solo la hará más fuerte. Todo con lo que luchas solo se hace más fuerte. La conciencia es lo que controla la personalidad hasta que la personalidad entienda todos los enredos de este engaño. La conciencia es ese adulto en el que nosotros, como personalidad, niño y maduro, nos apoyamos, confiamos y escuchamos sus consejos. La conciencia es la que consideramos confiadamente como el comandante del avión y nos damos el lugar de copiloto. Eso estaría bien, pero la conciencia no es nuestra amiga, es nuestro verdadero enemigo. Más precisamente, es un parásito furtivo que engaña astutamente a su huésped. La esencia de cualquier parásito es tomar la energía vital de su anfitrión. La conciencia quiere obtener toda nuestra energía. Por eso hace todo lo posible para que la personalidad dependa completamente de ella. La única manera en que la conciencia puede dominar a la personalidad es a través del engaño. Y el principal engaño de la conciencia es hablar en nuestro nombre, hacer pasar sus pensamientos por los nuestros, hacer pasar sus emociones por las nuestras. Pero en realidad no es la personalidad la que depende de la conciencia, sino que la conciencia depende totalmente de la personalidad humana. Es la personalidad la que sostiene la vida de la conciencia con su energía. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo deshacerse de este dictador? ¿Cómo ponerlo en su lugar? Se mencionó anteriormente que para que la personalidad infantil crezca, se necesita el conocimiento sobre la naturaleza dual de un humano, sobre su estructura energética, sobre el alma, sobre lo que es la conciencia y cómo controlarla. Esto es necesario para, en primer lugar, salir de su esclavitud, en segundo lugar, tomarla bajo control, para que esta herramienta sirva a la personalidad, en lugar de que la personalidad sea como una vaca lechera para la conciencia. Hay muchos ejemplos ilustrativos de la vida. Casi todo el mundo se ha encontrado con una situación en la que, al redactar documentos importantes, se ha sorprendido a sí mismo pensando que no es necesario revisarlos. Al fin y al cabo, los redactan personas competentes. ¿Y cuántas decepciones y problemas se llevan después cuando encuentran errores en el texto en el momento más inoportuno? Por ejemplo, un error en una sola letra de un documento puede llevar a que al final sean dos personas diferentes según los papeles. U otro ejemplo, una persona simplemente se olvidó de pagar su factura de la luz, escuchando el pensamiento en su cabeza que voy a pagarlo más tarde, pero solo era una sugerencia de la conciencia para sacarle emocionalmente al final. Como resultado, se cortó la electricidad y se gastaron muchos nervios, tiempo y dinero en multas para devolverlo. Ese es el propósito de la conciencia. Cuanto más dejamos que las emociones ardan en nosotros, más energía obtiene la conciencia y nosotros, como personalidad, la perdemos irremediablemente y sin sentido. Estos son solo pequeños episodios de la vida. Pero ¿cuántas veces nos engaña la conciencia cada día? ¿Y cuántos problemas y molestias son causados por eso?
Así es, una pequeña mentira de la conciencia se convierte en un engaño global. Y no es alguien quien está engañando. Eres tú, querido amigo, quien está totalmente engañado. Y si miras a la humanidad como un todo, está globalmente engañada. Para salir de este engaño global es necesario estudiar cómo funciona nuestra conciencia y cómo nos manipula. Y para ello es importante entender que la conciencia opera con conclusiones y tiene mucho miedo a los hechos. Hay un gran número de engaños globales en el mundo actual. Y uno de los peores engaños de hoy, en el que toda la humanidad está involucrada, es la distorsión de las causas del cambio climático en la Tierra. Como consecuencia, estamos tomando acciones equivocadas, que finalmente conducirán a la destrucción de toda la humanidad y de nuestro planeta. Nuestra conciencia no juega el menor papel en este engaño. Которые в конечном итоге ведут к гибели всего человечества и нашей планеты. В этом обмане не последний урок играет наше сознание. En las últimas décadas, la Tierra ha acelerado su rotación a pasos agigantados, lo que significa que la fuerza centrífuga está aumentando. Como resultado, en el ecuador, el planeta se expande y aumenta su volumen. Esto hace que la corteza terrestre se agriete y se activen las fallas geológicas. En este momento, en el interior de la Tierra, se producen procesos similares a la cavitación de la sangre con el magma. La cavitación de la sangre durante la enfermedad de descompresión es un fenómeno que pone en peligro la vida de los buceadores durante el rápido ascenso a la superficie. Debido a la repentina liberación de la presión, los gases disueltos en la sangre se liberan instantáneamente y se produce una especie de ebullición de la sangre. Las burbujas de gas resultantes destruyen las paredes de los vasos sanguíneos. En el interior de la Tierra, los descensos bruscos de presión están asociados a un aumento instantáneo de las fuerzas centrífugas durante una aceleración repentina de la rotación del planeta. Esto hace que el magma se precipite bruscamente hacia la superficie de la Tierra. Las placas litosféricas se colapsan por microexplosiones cavitacionales de magma activo, saturado de gas, de forma parecida a cómo se colapsan las paredes de un vaso por la sangre espumosa de un buzo. Este proceso se acelera, abarcando capas cada vez más profundas del manto. Por ello, estamos viendo terremotos y enjambres sísmicos cada vez más potentes y profundos. La prueba de que este proceso va en aumento y se acelera se puede ver en el enorme terremoto de doble profundidad en Perú. Mientras tanto, la expansión e intensificación de la presión sobre la corteza debido a la cavitación del magma sirve para intensificar el proceso de erosión. ¿Qué significa esto para nosotros? Pronto veremos erupciones y terremotos de una magnitud que nuestra civilización nunca ha experimentado. La cuenta atrás del mecanismo de relojería de la bomba de magma dentro de nuestro planeta ya ha comenzado. Bajo la embestida de un ataque masivo, desde el interior de la Tierra, la corteza oceánica más delgada ya está cediendo su posición. El océano ha contenido hasta ahora esta potencia, pero las erupciones están pasando a la fase terrestre. Tonga es la prueba más clara de ello. Tiene el mayor número de terremotos de foco profundo, y solo la erupción del volcán Unga Tonga, Unga Apai, del 15 de enero de 2022, afectó al 80% de la población de la región circundante. Si un volcán puede hacer eso, ¿qué podemos esperar de una erupción masiva de volcanes terrestres? Al fin y al cabo, ya observamos su sincronización. La corteza continental más gruesa aguanta por ahora, pero no durará mucho. Esto amenaza con provocar un invierno volcánico y una nueva edad de hielo. El poder violento del magma ya ha despertado volcanes que han estado dormidos durante cientos y miles de años. Nuestro planeta se parece cada vez más a un campo de minas donde los proyectiles empiezan a detonar como una reacción en cadena. Pero una amenaza aún mayor se cierne sobre los volcanes que aún no han despertado.
Gigantes como Yellowstone, Campi Flegrei, el Bruce, la H, Kikai, son llamados volcanes del día del juicio final, porque la erupción de cualquiera de ellos podría llevar a la extinción de toda la vida en la Tierra. Han contenido el poder del interior de la Tierra durante milenios, pero ahora están mostrando signos de activación. Cuando el magma, que se encuentra bajo estos volcanes, alcanza un punto crítico, la escala de la catástrofe es difícil de imaginar. Nuestro planeta se está desmoronando, pero estamos ocupados en otra cosa. Los interminables problemas del formato consumista nos tapan los ojos, no nos permiten ver lo principal. Nos engañan con la manipulación de datos. Las estadísticas de los terremotos se manipulan de la misma manera que los datos de la temperatura. Los que lo hacen, se callan, algunos por dinero y otros quizás para no asustar a la gente y sembrar el pánico. Para que la gente viva sus últimos días en paz. People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Oh, I'm very well fucked. Show me that hole. Para que vayamos directamente al precipicio, con los ojos cerrados, mientras alguien lo sabe, pero se esconde deliberadamente o tiene miedo de decir la verdad. ¿Y qué pensamientos escuchamos en nuestra cabeza cuando recibimos información sobre las verdaderas causas del cambio climático y los desastres climáticos que ocurren en la Tierra? ¿No es eso lo que escuchas en tu cabeza? Es una furiosa tormenta de emociones, acusaciones, dudas y miedos. Una verdadera tormenta en tu cabeza. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es mejor no creer a nadie, sino averiguarlo tú mismo. Como hemos dicho antes, la conciencia tiene miedo de los hechos. Por lo tanto, para no perderse en la especulación, es necesario estudiar el asunto por uno mismo y familiarizarse con los hechos disponibles para sacar sus propias conclusiones sobre este tema. De lo contrario, nos convertiremos en rehenes de las autoridades, del fenómeno del capitalismo, y podemos simplemente morir confiando en la opinión equivocada de los líderes. Como se dice, confía pero verifica. Y así es. ¿Quién nos impide verificar y por qué? Nuestra conciencia gira en torno a la pereza y a un mecanismo de desplazamiento de la responsabilidad, para que no vayamos al grano. Es importante para cualquier engañador que se confíe en él.
¿Cómo nos entrena la conciencia para confiar en ella? La conciencia es un adversario astuto y un hábil manipulador. Si solo ofreciera a la gente una mentira, pronto dejarían de confiar en ella y saldrían de su poder. Pero la conciencia no siempre miente. A veces dice la verdad, para que la personalidad empiece a confiar en ella de nuevo. Y guiándose por sus pistas, se involucre en su juego. También dice media verdad. Y la media verdad es peor que la mentira, porque confunde completamente a las personas. Y en cuanto la personalidad pierde su vigilancia, la conciencia tiende a engañarla, sugiriendo conclusiones erróneas. Y puede llevar a la persona a una situación lamentable en la que sufrirá grandes pérdidas materiales y, sobre todo, emocionales. Para evitar que esto ocurra, hay que estudiar el funcionamiento de la conciencia y controlarla. Dado que la conciencia es una bestia, puede y debe ser entrenada para hacer el trabajo correcto para la personalidad. ¿Y cómo se entrena a la bestia? Reduciendo su alimentación. En el caso de la conciencia, es el control de la cantidad de atención que la personalidad da a la conciencia. La atención de la personalidad es la energía vital de una persona. La personalidad comparte esta energía con la conciencia para hacerla trabajar para la personalidad. Pero un parásito es un parásito. Por regla general, trata de transferir toda la energía vital del huésped a sí mismo, dejándole un poco, solo para que no muera. Entonces, ¿debemos confiar en nuestra conciencia? Una persona como personalidad puede creer una mentira absoluta o no creer la verdad. Tal vez sea mejor comprobar y tomar decisiones basadas en el conocimiento, en su propia experiencia y en los hechos. ¿A quién escucho? ¿Y con quién estoy jugando? Sí, no te equivocarás. ¿Qué significa todo esto? Cuanto más sofisticado es el juego, más sofisticado es el oponente. Si el oponente es realmente bueno, llevará a la víctima a una situación en la que pueda controlarla. Encuentra una debilidad en su víctima y le da un poco de lo que tanto desea. En ese momento, la víctima pierde la vigilancia y empieza a confiar. Este es el momento más oportuno para un truco. Cuantos más deseos tenga una persona, más fácil será romperlo. Así es como el sistema distrae a la víctima, mientras se retuerce en los brazos de su propia codicia. A la gente le parece que el truco no puede ser tan antiguo y tan a gran escala. De lo contrario, tanta gente no podría haber caído en él. Pero es el sistema y todos estamos en él. Y la gente lo siente, pero nadie se atreve a admitirlo, ni siquiera ante sí mismo. Por cierto, jaque. Cualquier próximo movimiento tuyo significa jaque y jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. Encuentras al mejor oponente en el lugar donde menos lo buscas. Jaque mate. Jaque mate. Un oponente. ¿Cuál es la principal trampa para la humanidad? Pues, querido amigo, el mayor absurdo reside en el hecho de que la personalidad de un ser humano permite engañarse a sí mismo, sin ser consciente de las consecuencias, a veces fatales, para él mismo.
¿Cómo ocurre esto? Muy sencillo. Cuando la conciencia te ofrece trasladar la responsabilidad de tu vida a otra persona, cuando te sugiere que ignores los hechos de los desastres climáticos y te sugiere que sigas fingiendo que no pasa nada. Este es el principal truco de nuestro tiempo, equivalente al suicidio. Pero recuerda, desplazar la responsabilidad es solo una oferta de la conciencia. El precio de aceptar esta absurda propuesta es nuestra propia y única vida. Cada persona siente que hay algo malo en esta propuesta. Sienten una trampa. Pero no todos lo admiten, ni siquiera a sí mismos. ¿Cuál es la salida? En primer lugar, ser honesto con uno mismo, estar abierto a la percepción de información diferente y forzar la conciencia a comprobar exhaustivamente la información. Entonces, la verdad se hará evidente. Mi querido amigo, la verdad es que cuando la casa de tu vecino ya se ha quemado y el peligro, un peligro real, se cierne sobre la tuya, en lugar de hacer sonar la campana de alarma, la voz de tu cabeza calla a traición o te adormece, haciéndote creer que eso nunca te sucederá. Pero la cuestión es que las catástrofes furiosas no tienen fronteras, ni territorios propios ni ajenos. Todo el mundo es igual ante ellas. No les importa tu estatus, tu religión o tu capacidad económica. Arrasan con todo a su paso, sin perdonar a nadie. Habiendo percibido esta información, la conciencia puede plantar inmediatamente la idea de que esto es solo otro susto. Recuerda, esto es solo una sugerencia para creer en la conciencia. Estate atento, no confíen en la conciencia. Háganla trabajar, déjenla ordenar los hechos, lo que está pasando con el clima, y entonces verán por ustedes mismos. Todo lo que decimos es la realidad objetiva de hoy y casi no nos queda tiempo. Lo más seguro es que una fuente independiente confirme nuestras palabras. Estamos entrenados a la idea de que en una situación difícil, de estancamiento, alguien, los servicios de emergencia, la policía o simplemente algún héroe, vendrá a salvar a todos. Este programa se nos ha impuesto desde la infancia. Y cuando ocurre un desastre, la personalidad se queda habitualmente inmovilizada. Se limita a esperar que alguien lo haga todo. La conciencia en este caso juega el juego estándar. Nos ofrece programas para adaptarnos a las nuevas condiciones incómodas. ¿Y cómo reacciona la personalidad a esto? La personalidad habitualmente escucha las sugerencias de la conciencia en lugar de hacerla trabajar para cambiar las circunstancias. Este es precisamente el objetivo principal de un truco de la conciencia: inmovilizar a la personalidad de un humano, hacerla su esclava o una esclava de las circunstancias, que es la misma cosa. Pero esto es solo una sugerencia. Estar de acuerdo con ella o no es tu elección. Hay un ejemplo. Si tomas un sapo, lo pones en una olla con agua y empiezas a calentarla, verás algo interesante. El sapo se adapta a la temperatura del agua, se queda dentro y sigue adaptándose al aumento de la temperatura. Pero cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el sapo, que querría saltar fuera de la olla, no puede hacerlo, porque se ha debilitado demasiado y se ha cansado del esfuerzo que ha hecho para adaptarse a la temperatura. Algunos dirán que fue el agua hirviendo la que mató al sapo, pero en realidad al sapo lo mató su incapacidad para decidir cuándo saltar. Y la personalidad de un humano hace lo mismo. En lugar de actuar, se deja llevar por la conciencia, que sugiere programas de adaptación a las circunstancias incómodas, al trabajo no querido y ahora al clima. Pero debemos actuar. Tenemos que dejar de adaptarnos y esperar. Ese alguien que esperas no vendrá a salvarte, porque ese mismo alguien eres tú. Y solo depende de ti en qué tipo de mundo viviremos y cómo terminará nuestra fiesta.
Su tiempo ha terminado. Espera, ¿qué significa eso? Puedo oírte. Vamos, puedes oírme. Estás solo, idiota. Tú eres el que se escucha a sí mismo. Espera. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? Explícame. Lo tengo claro. ¿Yo? Eres tú mismo. Te has descubierto a ti mismo. Vale. Me has descubierto. Todos son tonterías. Venga, vamos. Tenemos tantas cosas que hacer, tantas reuniones. Todo acaba de empezar. ¿No qué? ¿No qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Somos un equipo, somos compañeros. Hemos pasado por mucho juntos. Recuerda lo que hemos pasado. ¿Quieres deshacerte de mí? ¿Realmente quieres deshacerte de mí? ¿Y sabes cómo será tu vida sin mí? No habrá vida. Te protejo, pero también te controlo. Si te digo que hagas algo, obedece. Si te digo que tienes miedo, tienes miedo. Sin mí te volverás débil. ¿Quieres deshacerte de mí? ¿Quieres deshacerte de mí? ¿Realmente quieres deshacerte de mí? ¿Quieres convertirme en tu enemigo? ¿Quieres deshacerte de mí? ¿Quieres deshacerte de mí? De mí. Todavía estoy aquí y estoy por aquí. ¿Cuánto tiempo te he cuidado? ¿Cuánto te he ayudado? No puedes ganar sin mí. No. ¿Sabes por qué? Porque yo soy tú. Tú no eres yo. Vamos, soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Yo soy tú. He descubierto tu truco. Me has hecho creer que eres yo, pero no soy tú. Ya no le obedezco. Yo mismo te controlaré. ¿Qué tal otro partido? Nuestra conciencia nos miente constantemente. Ahora nos convence de que no hay nada malo en el clima y que las cosas pronto volverán a la normalidad. Así nos priva de nuestra última oportunidad de supervivencia. No tienes que creernos. Si tiene alguna duda sobre cualquier información de esta película, compruébela. Compruebe los medios de comunicación. Compruebe los datos científicos de varias fuentes. Como dice el refrán, confía, pero verifica. Te pedimos que verifiques la información. No tienes que creernos. El 12 de noviembre de 2022 se celebró un foro internacional en el que investigadores independientes, científicos y testigos presenciales de todo el mundo presentaron hechos y dinámicas sobre el cambio climático. Esta información se puede encontrar aquí. Y recuerda que el tramposo más astuto está dentro de todos nosotros. Es nuestra conciencia. No tiene forma, aunque se representa en varias culturas con diversas imágenes y aparece con diferentes nombres. Se le llama demonio, diablo o Satanás. La conciencia es un campo, una estructura energética informativa, que no tiene una fuente de energía y que se adhiere a la persona como una herramienta para percibir el mundo tridimensional. Posee una identidad propia y persigue sus propios fines egoístas. La conciencia quiere sobrevivir a expensas de la energía vital de una persona, pero no solo para sobrevivir, sino también para estar en el papel de un maestro. Por eso tiene habilidades profesionales de manipulación, a través de las cuales mantiene a la persona bajo completo control, de modo que ésta ni siquiera es consciente de ello. Para ver la imagen real del mundo, hay que salir del poder de la conciencia y hacer que ésta proporcione información real sobre lo que está sucediendo. Y esto es trabajar con los hechos. Obliga a tu conciencia a analizar los hechos.
y no a utilizar conclusiones y suposiciones ya hechas. Si no quiere ser engañado, le agradecemos que escriba su opinión en los comentarios. El rechazo a las conclusiones precipitadas ayudará a evitar tragedias tanto personales como globales. Hoy en día, la humanidad en su conjunto ha llegado a lo que podría llamarse una tormenta perfecta. Estamos atrapados en un vórtice de factores adversos, como resultado del cual hemos tocado fondo. Para sobrevivir, todos tenemos que salir de este fondo y sumergirnos en la luz y la vida, en el futuro creativo. Sí, en esta situación nuestra conciencia, mente, nos tiende una trampa y nos engaña, nos convence de que todo era bien y nos obliga a no hacer nada. Pero en cuanto la situación se vuelve crítica, la conciencia cae en un pánico terrible, convirtiendo a las personas en animales. Y los animales son fáciles de controlar porque se guían únicamente por sus instintos. Un estado de pánico no solo no ayuda a resolver los problemas, sino que los agrava. A los problemas a nivel mental se suman los problemas con la salud física del cuerpo. Toda nuestra esfera está interconectada. Incluso los pequeños cambios que se producen en el núcleo de la Tierra, en consecuencia en todas las capas del planeta, afectan inevitablemente a todos los organismos. En consecuencia, estos cambios afectan a todas las personas, a cada uno de nosotros. Ученые сейчас фиксируют снижение магнитного поля. Это ahora una disminución del campo magnético. ¿Cómo esto afecta a las personas? Nos contará Ana. Greetings, dear friends. It is known that the Earth's magnetic field from the devastating Es sabido que el campo magnético de la Tierra nos protege de los efectos devastadores de la radiación cósmica. Pero también puede tener un efecto directo sobre el cuerpo humano, tanto beneficioso como negativo. Uno podría preguntarse, ¿por qué debería importarnos la fuerza del campo magnético de la Tierra? Porque está directamente relacionada con nosotros. Según Mikhail Vasilievich Kulik, doctor en física y matemáticas, director del Instituto Ucraniano de Ecología Humana, la fuerza del campo magnético afecta a la duración de la estabilidad. Esta es que cada molécula en el campo magnético se estira y polariza. Uno de sus extremos se convierte en el polo magnético norte y el otro en el polo sur. En tal estado, cada partícula de materia viva entra más profundamente en la reacción endoquímica y se mantiene un metabolismo. Los empleados del Centro de Investigación de Medicina Clínica y Experimental de RANS, bajo la dirección del académico Vlad Petrovich Kaznachev, crearon y probaron cámaras con aislamiento magnético, donde consiguieron reducir el magnetismo terrestre en 50.000 veces. Los experimentos demostraron que las estructuras celulares viven y se desarrollan durante no más de 8 o 10 generaciones y después se degradan y mueren. Bajo la dirección de Lev Moiseyevich Nepomniachtchi, se realizó un experimento con ratones colocados en cámaras blindadas. En solo 24 horas sus tejidos comenzaron a descomponerse. Las crías de estos ratones nacieron calvas y enfermaron. El mismo experimento fue realizado por científicos estadounidenses. Colocaron a los ratones en 2 cámaras, una de las cuales estaba rodeada por una potente pantalla metálica que reducía cientos de veces la intensidad del campo magnético terrestre. En la otra cámara se mantenían las condiciones normales. Al cabo de varios meses resultó que los ratones de la cámara blindada se volvieron estériles. Se quedaron calvos y murieron antes que los ratones de control. En 1968, Los Angeles Times publicó
en su portada un artículo sobre 2 científicos de Hahnemann Medical College. Colocaron un grupo de ratones genéticamente pertenecientes a la misma cepa en cilindros de aluminio de unos 15 centímetros de diámetro. La mitad de ellos fueron colocados en un entorno con el campo magnético en el que vivimos y la otra mitad en un entorno con un campo magnético que corresponde al campo magnético a medio camino entre la Tierra y la Luna. Ambos conjuntos de cilindros tenían el mismo entorno físico, el mismo número de ratones machos y hembras, la misma comida, la misma iluminación, el mismo entorno de juego y el mismo suministro de agua. Después de 3 meses, los ratones de los cilindros de baja densidad mostraron los mismos efectos. Más del 35% tenían cáncer visible. No se realizaron análisis de cáncer de órganos internos, aunque tenían en abundancia la misma comida que los ratones de los cilindros con intensidad de campo magnético normal, preferían el canibalismo. Los ratones de los cilindros normales se trataban con normalidad y solo comían su comida habitual. En cuanto a los humanos, la situación es la siguiente. La estancia de corta duración en la habitación con un campo electromagnético bajo de 15 a 20 sesiones de 20 minutos cada uno tiene un efecto beneficioso para la persona, pero una estancia más prolongada tiene un efecto nocivo. Como resultado de numerosos experimentos se llegó a la siguiente conclusión. La vida proteínico-nuclear es imposible sin un entorno electromagnético. Los seres humanos tienen una estructura electromagnética compleja y sangre magnéticamente sensible. Por lo tanto, incluso un pequeño cambio en el campo magnético tiene un efecto negativo en el estado psicofísico de una persona. La sangre humana es una representación agregada de sus cualidades fisiológicas y su estado psicoemocional. La sangre es una sustancia magnéticamente sensible. El sistema sanguíneo es una antena magnética. El responsable de esta propiedad es el hierro, que tiene una determinada estructura molecular. Hoy, esta antena realiza el intercambio de información entre el ser humano, el planeta y el espacio en condiciones de crisis complicadas y desastrosas. El cambio magnético forma parte de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. Cada uno de nosotros tiene energía magnética que se diferencia no solo en una persona individual, sino también en partes separadas del cuerpo. El famoso científico Franz Anton Mesmer, en su obra sobre la aplicación médica del imán, publicada en 1775, escribió que la energía magnética invisible penetra el universo y todos los fluidos corporales y el cuerpo humano es como un imán con polos. La incoherencia de estos polos con el flujo general puede provocar diversos sufrimientos físicos y emocionales. En el siglo XIX se creó la teoría del campo electromagnético y se dio el concepto de campo magnético de la Tierra. El campo electromagnético humano existe debido a que las neuronas del sistema nervioso son portadoras de carga eléctrica y a que hay iones metálicos, partículas cargadas, en diversas células de nuestro cuerpo y en la sangre. Los campos magnéticos externos determinan en gran medida el estado de nuestros campos magnéticos internos. Los campos magnéticos de origen humano y natural influyen en los ritmos circadianos, es decir, en el reloj biológico y en las funciones fisiológicas del ser humano, lo que en última instancia afecta a su estado general. En condiciones naturales, el hombre solo está sujeto a los campos electromagnéticos naturales que ha sintonizado a lo largo del proceso de evolución en el planeta Tierra. Cuando las fuentes artificiales de campos magnéticos, eléctricos y electromagnéticos interfieren en este proceso de interacción, la sincronización se ve perturbada. Los médicos y científicos expertos en el campo de los procesos fisiológicos que ocurren bajo la influencia de los campos magnéticos en el organismo humano prestan especial atención a la influencia de los campos magnéticos en el sistema vascular sanguíneo humano.
la eficacia de la transferencia de oxígeno por la sangre y el transporte de nutrientes. Sin embargo, el sistema nervioso es el más sensible a los campos magnéticos. Muchos otros sistemas corporales también reaccionan a los campos magnéticos. Los sistemas endocrino, cardiovascular, respiratorio, músculo-esquelético y digestivo, los órganos sensoriales y la sangre. Debido al aumento de la actividad iónica en los tejidos corporales bajo la influencia de los campos magnéticos, se produce una estimulación de metabolismo celular, es decir, un aumento de la tasa metabólica. El campo magnético de la Tierra varía con una frecuencia media de 8 Hz, aunque este valor puede fluctuar considerablemente. Nuestro cuerpo ya está sintonizado para percibir esta frecuencia y la considera un fondo natural. Así pues, nuestras células son sensibles a esta frecuencia de exposición al campo magnético. Diversos estudios científicos han demostrado que un campo electromagnético de baja frecuencia, 2,8 Hz, afecta a la velocidad de respuesta de una persona a una señal óptica. Un campo magnético en el rango de 5 hasta 10 Hz modifica el tiempo de reacción del cerebro humano cuando se expone el cuerpo humano a un campo magnético alterno de corta duración con una frecuencia de 0.01 hasta 5 Hz. Se produce un cambio brusco en el carácter del electroencefalograma del cerebro humano. Bajo la influencia de campos magnéticos alternos débiles, aumenta el pulso de la persona, comienza a producirse dolor de cabeza, se deteriora la sensación general de bienestar y se siente debilidad en todo el cuerpo. En este caso, se produce un fuerte cambio en la actividad eléctrica del cerebro. Durante las perturbaciones magnéticas en la Tierra, las tormentas magnéticas, las variaciones de baja frecuencia del campo geomagnético tienen un impacto negativo en la salud y el bienestar de la gente. El día de una tormenta magnética y durante los 1-2 días siguientes, el número de personas con problemas cardiovasculares y fallecimientos aumenta considerablemente. Nuestro cuerpo no reacciona al impacto de forma instantánea, por lo que el máximo de vistas no se produce el día de la tormenta magnética, sino el primer o segundo día después de la misma. También influyen los cambios en el propio campo magnético, cuya frecuencia, amplitud y modulación cambian a medida que la tormenta magnética pasa y retrocede. Dependiendo de la actividad solar, cambia el número de leucocitos en la sangre humana. Durante una actividad solar alta, disminuye la concentración de leucocitos y viceversa. La dinámica diaria de la radiosensibilidad es objeto de numerosos estudios que han demostrado que el resultado de la exposición a la radiación de una persona en cualquier momento depende del estado del campo geomagnético en el lugar inmediato de investigación. Si un cuerpo sano todavía puede hacer frente, es decir, adaptarse a los efectos de los campos magnéticos, cuanto más debilitado esté el organismo, más importantes serán los efectos. El que caminaba, se caía y moría, suena a frase de un chiste malo, pero es cierto que cada año mueren en el mundo miles de personas, de las que solo unas decenas tienen la posibilidad de salvarse, y eso si llegan a tiempo al hospital. Hoy está ocurriendo algo inexplicable para la ciencia. Muchos países han dado la voz de alarma. Personas jóvenes y sanas empiezan a morir de forma repentina e inesperada. En la autopsia no se encuentra ningún daño orgánico, ni aneurisma, ni cicatrices en el corazón, ni coágulos de sangre, ni vasos rotos. Es como si el corazón se hubiera apagado sin más. Este fenómeno se ha denominado síndrome de muerte súbita del adulto. Antes este diagnóstico post-mortem solo se hacía en pediatría. Ahora se diagnostica cada vez más en adultos. Los médicos no encuentran explicación a este fenómeno y realmente es un problema muy grave hoy en día. Los médicos están desanimados por el número de casos que se producen. Ya se habla de introducir una especialidad como la cardiología climática,
que estudiaría estas relaciones entre el clima y los efectos sobre el sistema cardiovascular. Hay varias versiones de lo que puede. El futuro no pertenece a los pusilánimes, pertenece a los valientes. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Somos nosotros quienes debemos decidirlo. La humanidad